Muy buenos días, muchachos. Me corresponde el día de hoy hablarles acerca de los principios lógicos, el cual es un tema importantísimo dentro del análisis de la lógica jurídica que hemos venido desarrollando en las últimas clases. Recordemos que esta clase había sido programada para darla de una manera presencial, bueno, presencial en forma virtual, es decir, en interacción con ustedes, pero debido a diferentes inconvenientes, algunos míos, otros de ustedes, hemos decidido hacerla de forma convencional como habíamos definido desde un principio las clases. Bien, desde este punto de vista, claramente los principios lógicos permiten obtener argumentos correctos en su forma y coherentes en su estructura. Hay varios principios los cuales hacen parte de múltiples razonamientos que ustedes deben tener en cuenta, no solamente en lo que tiene que ver con aspectos eminentemente argumentativos, que como habíamos dicho tienen relación directa con la hermenéutica, habida cuenta que las funciones que desarrolla el juez básicamente serían tres: la función de interpretar, la función de argumentar y la función de motivar. Básicamente, si la miramos dentro de estos tres puntos, los principios lógicos estarían no solamente en la parte argumentativa, sino también en la parte de motivación, es decir, los fundamentos en los cuales se ampara una determinada decisión judicial. Básicamente, si ustedes miran la estructura del proceso, y eso es un tema que vamos a mirar en el próximo semestre cuando les enseñe a argumentar con relación a la interposición de recursos, básicamente la norma que se puede llegar a violar por un juez al momento de la toma de una determinada decisión son o normas sustanciales o normas procedimentales. Eso lleva a establecer que un juez, al momento de la toma de una determinada decisión o de analizar una norma para efectos de tomar una determinada decisión, estaría realizando tres funciones fundamentales y que tienen relación directa con la hermenéutica jurídica. La primera es la función de seleccionar la norma, es decir, dentro de todo el ordenamiento jurídico, que como ya sabemos tiene características de unidad, coherencia, plenitud. Dentro de todas esas normas que hacen parte del ordenamiento jurídico, necesariamente el juez debe escoger una o varias normas que permitan dar una solución jurídica a los hechos que se le están poniendo de presente. Desde ese punto de vista, la selección de la norma sustantiva vendría siendo el primer paso que tiene que hacer el juez o que está llamado a hacer el juez al momento de resolver un asunto jurídico puesto a su consideración. Lo segundo es lo atinente a la interpretación de la norma seleccionada, es decir, aplicar la hermenéutica sobre esa norma. Y por último tenemos ya la aplicación, es decir, la estructuración del silogismo jurídico usando la norma previamente escogida. Bien, entonces desde ese punto de vista tenemos que los principios lógicos aportan o hacen parte de todo este andamiaje de situaciones, habida cuenta de que, recordemos, el juez al momento de valorar una determinada prueba aplica los criterios de los criterios de la sana crítica, y esos criterios de la sana crítica permiten que el juez logre una libre convicción, diferente a la íntima convicción. Esa libre convicción no es un libertinaje, es decir, el juez tendría libertad para valorar la prueba, pero no de una forma arbitraria, ya que existen unos postulados normativos que son los principios que establecen o que rigen la sana crítica, como serían los principios lógicos o los principios de la lógica, y por eso estamos dando este tema. También tendría que aplicar reglas de la experiencia y igualmente, además de las reglas de la experiencia, las leyes de la ciencia. Y finalmente, todo ese tipo de situaciones lo llevan a que pueda valorar la prueba de una manera acertada. Al valorar la prueba de una manera acertada, básicamente tendríamos entonces que determinar lo que serían los principios lógicos para estudiar o estructurar esa primera parte de lo que desarrolla el juez al momento de realizar ese proceso de sana crítica.
Entonces, bien, sin más preámbulos, miremos que el principio de identidad es el primer principio lógico, el cual establece que a casos semejantes, consecuencias semejantes. Este es un principio muy claro en el sentido de que no se puede, ante una misma situación de hecho, dar diferentes soluciones de derecho. El juez siempre debe examinar situaciones semejantes para ellas arrojarle una misma solución, puesto que desde ese punto de vista la norma o la aplicación de la norma no tendría una identidad o lo que se conoce como una seguridad jurídica si, por ejemplo, el juez ante una determinada situación va dando soluciones diferentes cada vez que tenga de presente una situación similar. Desde ese punto de vista, ese principio de identidad permite darle la misma solución a los casos semejantes que se pongan de presente. Otro punto importante es el principio de no contradicción, ahí lo tienen en el documento. Los argumentos deben ser compatibles entre sí, no se pueden afirmar y negar a la vez. Ustedes no pueden, dentro de ningún tipo de argumentación, entrar a darle valor diferente a cada una de las expresiones que están utilizando. Si P o si se tiene que algo es P, tiene que ser P siempre, es decir, ustedes no pueden entrar a contradecir, ya que se afectaría si se dijera por lo menos que una demanda no procede, sin embargo declaramos infundado o no procedente. O sea, técnicamente, si decimos que, por decirlo algo en materia penal, si decimos que es culpable, no podemos posteriormente absolverlo. Si decimos que es culpable, tenemos que condenarlo. Y desde ese punto de vista, no quebrantaríamos ese principio de no contradicción. Hay otro principio importante que es el de razón suficiente, que me parece que es uno de los más importantes principios dentro de la argumentación porque alude a todo ese silogismo jurídico. En un silogismo jurídico, recordemos, se parten de unas premisas para llegar a una conclusión y esa conclusión esas premisas deben ser suficientes para llegar a esa conclusión. Y desde ese punto de vista tenemos que el principio de la razón suficiente alude específicamente al conocimiento de la verdad de las proposiciones. Recordemos que cuando argumentamos necesariamente tenemos que demostrar la validez de las afirmaciones que estamos teniendo. Esas proposiciones a las que hacemos alusión ahí, básicamente son las premisas que utilizamos para la estructuración del silogismo, que recordemos que si es un silogismo jurídico, tenemos como premisa mayor la norma y como premisa menor vamos a tener una situación de hecho, la cual debemos amoldar a esa norma superior. Si las premisas son verdaderas y aptas, la conclusión es válida. Es decir, recuerde que en un razonamiento de tipo deductivo, si las premisas son verdaderas, la conclusión va a ser siempre verdadera. Y por último tenemos el principio del tercio excluido. Si existen dos proposiciones, una de las cuales afirma y la otra niega, si hacemos reconocimiento de una de ellas como verdadera, no hay una tercera posibilidad. No cabe un término medio. Si digo que es inocente, entonces no es culpable. Básicamente, este principio del tercio excluido es un principio lógico muy básico, el cual establece que si nosotros tenemos dos afirmaciones, si una niega y otra afirma, y nosotros desde un punto de vista del reconocimiento o validez que hacemos a ella, establecemos que como verdadera la afirmación que está por lo menos negando, obviamente que no podemos buscar un término intermedio. Si damos como verdadera la afirmación que niega, quiere decir que en este caso la otra afirmación sería falsa. Bien, vamos a mirar el otro punto, las máximas de experiencia, que como sabemos es otro aspecto fundamental que se tiene en cuenta al momento de valoración de la sana crítica. No haremos referencia a la ciencia, porque las leyes de la ciencia son particulares para cada área en el cual el juez esté fundamentando para la toma de la decisión. ¿Qué serían las máximas de experiencia? Son las vivencias que no se puede argumentar contra las reglas de nuestra vida y el sentido común. La motivación debe respetar las máximas de la experiencia. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más claro que ese, porque ese ejemplo está de pronto un poquito complejo. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Las reglas de la experiencia me indican a mí como conductor de un vehículo que si yo voy manejando por un área residencial y veo que la calle al frente de mí es atravesada por una pelota,
obviamente yo debo disminuir la velocidad porque siempre las reglas de la experiencia nos indican que detrás de una pelota viene corriendo un niño. Desde ese punto de vista, la situación o la regla de la experiencia me enseña que ante situaciones semejantes que han ocurrido con anterioridad, necesariamente siempre va a terminar ocurriendo un fenómeno similar. Básicamente, esta es una forma de razonamiento de tipo inductivo, donde estamos partiendo de casos particulares para llegar a una conclusión general. Desde ese punto de vista tenemos que la máxima de la experiencia nos indicaría, conforme a las reglas de las vivencias del sentido común, que básicamente son situaciones que frente a casos semejantes siempre va a suceder el mismo fenómeno. Si nosotros nos paramos y miramos que el cielo está totalmente nublado y está relampagueando, lo primero que decimos es, no voy a salir porque va a llover, o si voy a salir, debo llevar un paraguas. ¿Qué me está enseñando eso? Una regla de la experiencia y de mi sentido común que dice que por lo general cuando el cielo está nublado y comienza a relampaguear es porque va a llover. Entonces, así podemos asimilar o establecer muchísimas reglas de la experiencia, las cuales hacen parte de un sentido común y lógico que nos permite en un momento dado resolver una situación. Quiere decir que un juez al momento de fallar no puede contrariar esas reglas de la lógica y de la experiencia. Bien, hablemos un poco de la congruencia. Cuando existe una incongruencia hay una falta de logicidad, es decir, hay una situación que no es lógica en la resolución que está dando el juez. Esa congruencia puede ser de dos tipos, subjetiva y objetiva. Y hay otra congruencia que puede ser respecto al material fáctico, pero este es un asunto netamente probatorio. Entonces, miremos la congruencia subjetiva. El juez al momento de resolver, resuelve con base en unos sujetos procesales que intervinieron en la determinada actuación procesal. Entonces sería incongruente si el juez no emite un pronunciamiento sobre una de las partes o se refiere a alguien que es ajeno al proceso. Yo recuerdo, y esto lo cuento mucho como una anécdota, cuando yo estaba haciendo la judicatura en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar, una compañera mía estaba haciendo la judicatura conmigo en el despacho de la magistrada, la doctora Moraima Caballero de Nieves. Recuerdo que la función de nosotros en ese momento era sustanciar las decisiones de la magistrada, es decir, a nosotros se nos entregaba un expediente y nosotros debíamos proyectar la decisión que iba a tomar la magistrada, la cual obviamente iba a ser objeto de revisión por ella, y si ella consideraba que estaba ajustada, la firmaba, si no la corregía y la firmaba. Entonces, fíjense que en esa dinámica recuerdo mucho que la compañera, por andar con el tema de corte y pega, hizo el proyecto de la magistrada sobre una sentencia que ella ya había desarrollado y comenzó a hacer un corte y pega. Y resulta que por un error involuntario, pensaría yo, dejó los nombres de unas personas que no tenían absolutamente nada que ver con el proceso que estaba resolviendo. Entonces la magistrada afortunadamente se dio cuenta, si no hubiese habido una ausencia de congruencia subjetiva. Un juez o un magistrado no puede hacer referencia a partes que no hicieron parte o son ajenas al proceso. O tampoco podría en un momento dado obviar una de las partes para el momento de resolver. Si lo hace, estaríamos frente a una incongruencia de tipo subjetivo. Tenemos otro aspecto que es la incongruencia objetiva. El juez debe pronunciarse con respecto a las pretensiones planteadas. Si no lo hace, habría una incongruencia y esa incongruencia objetiva, en este caso, estaría referente a las siguientes formas. Primero, extrapetita, que es cuando el juez está basado en hechos que no fueron invocados. La ultrapetita es cuando el juez se pronuncia más allá de lo que las partes piden, es decir, más allá de las pretensiones. La citrapetita, el juez da menos de lo que las partes piden. Esto generalmente se ve en asuntos relacionados con la cuantía. Una parte pide por indemnización 10 millones y el juez le concede únicamente 5. Infrapetita, haber omitido alguna de las pretensiones. La parte pide, hace o
redacta en su demanda 4 pretensiones y el juez únicamente se pronuncia sobre 2. Hay que aclarar que lo que tiene que ver con la extrapetita y ultrapetita son 2 situaciones que por lo menos en materia laboral están permitidas. Es decir, se permite en materia laboral los fallos que sean extrapetita, cuando por lo menos un empleado realiza por lo menos una determinada una demanda en donde relaciona unos hechos, pero no invoca por lo menos aspectos relacionados con otras garantías laborales que la ley le ha otorgado, y entonces el juez, pronunciándose sobre ellas, le da un fallo extrapetita, es decir, por fuera de lo que esa parte solicitó. Por lo menos la persona demanda unas vacaciones, pero resulta que la contraparte prueba que le pagó las vacaciones, pero el juez logra establecer en el acervo probatorio que se le habían pagado las vacaciones, pero no las primas. Entonces le falla con respecto a las primas que no fueron invocados. Fueron hechos que no fueron objeto de invocación al momento de la presentación de la demanda. Y ultrapetita es por lo menos la parte solicita como pago por horas extra la suma de 10 millones de pesos, pero en el proceso el juez se da cuenta de oficio que está acreditado que no le deben 10 sino 20, le decreta la pretensión por 20, por encima de lo que la parte pidió. Y esto es perfectamente permitido en el área laboral. Es importante que tengamos en cuenta el tema de las pruebas. No pretendo que esto sea un curso de derecho probatorio, pero sí quiero que a ustedes les quede claro la importancia que tiene para el abogado la prueba. Si el abogado no es capaz de probar su pretensión, no se le va a otorgar el derecho que se está solicitando por intermedio de la demanda. Desde ese punto de vista, es importante que nosotros nos vayamos desde esta temprana etapa de su carrera amoldando con la importancia que tiene la prueba en el decurso de cualquier tipo de actuación que ustedes vayan a adelantar en un futuro. Desde ese punto de vista, es importante tener en cuenta que las pruebas, aunque no estructuran el proceso, sí son un elemento indispensable o necesario, porque a partir de ellas probamos, valga la redundancia, las afirmaciones que nosotros estamos diciendo. Si nosotros no somos capaces de incorporar pruebas a un proceso, básicamente la pretensión o el derecho sustancial que nosotros estamos invocando, la norma de derecho sustancial que estamos invocando, no va a ser reconocida así por el juez. Desde este punto de vista, es importante que miremos un aspecto relacionado con los errores incogitando, que son básicamente errores que se dan en los razonamientos judiciales. Los razonamientos judiciales realizados por un juez al momento de resolver una demanda o al momento de activarse una litis jurídica van encaminados a que el juez resuelva de una manera racional cualquier situación que se le está poniendo de presente. Entonces, cuando hay vicios en el razonamiento derivados de la infracción de los principios o las reglas de la argumentación, que son las que acabamos de ver, o cuando se motiva con infracción a estos 3 puntos, es decir, a los principios lógicos o a las máximas de experiencia o incluso a la congruencia, se da unas figuras que básicamente hoy en día en materia de casación se tienen como errores improcedentes, es decir, errores de procedimiento. El primero de ellos sería la motivación aparente. Es decir, hay motivación, pero esta no sirve. Esto se fundamenta en el hecho de que existen pruebas y estas, desde un punto de vista del análisis que está haciendo el juez relacionado con los hechos o la descripción del proceso, no son tenidas en cuenta por el mismo. Desde ese punto de vista, se estaría limitando la descripción de los hechos alegados por las partes sin ser analizados. Y desde ese punto de vista, aún estando probados, se está generando un vicio de razonamiento porque el juez está llegando a una determinada conclusión sin hacer un análisis probatorio. Básicamente, aquí estaríamos diciendo, palabras más, palabras menos, para de pronto ser un poco más claro, que la motivación aparente se da cuando el juez, no teniendo un fundamento probatorio para tomar una decisión, saca la decisión de la nada. Es decir,
saca la decisión sin fundamentarse en las pruebas habidas dentro del proceso. Por lo tanto, existe una aparente motivación. La motivación no es real. La motivación insuficiente afecta el principio de la razón suficiente. Ya habíamos dicho que ese principio de la razón suficiente estriba que las premisas deben ser suficientes para llegar a una conclusión. Ya lo habíamos mirado acá, el principio de la razón suficiente. Entonces, cuando se afecta este principio exclusivamente, principio de la razón suficiente, estaríamos frente a una situación de motivación insuficiente. Y por último tenemos una motivación defectuosa, la cual se da en sentido estricto cuando se afecta las máximas de la experiencia o de manera general los demás principios lógicos que ya tuvimos la oportunidad de ver. Hay varias cositas a las que yo quiero hacer alusión en este tiempo pues, que me queda de clase, para que ustedes de alguna manera puedan ilustrarse un poco más acerca de la importancia que tendría todos estos aspectos al momento de establecer una determinada utilidad práctica para la misma. Uno de los aspectos que más importancia acoge en cuanto a la necesidad de aplicar criterios de lógica jurídica es cuando se pretende interponer una demanda de casación. No es ni más faltaba mi pretensión en este momento explicar lo atinente a la casación, ya que eso es un tema que ustedes muy seguramente van a tener la oportunidad de ver conmigo muchísimo más adelante en su carrera. Sin embargo, sí me parece importante que desde ya vayan definiendo que los pilares o las bases fundamentales para estructurar este tipo de demandas las encontramos en lo que es la filosofía, la lógica, la jurídica. Todos esos aspectos necesariamente marcan la posibilidad de que este tipo de demandas prosperen o no prosperen. Y miren que la mayoría de los principios que hacen parte de la casación necesariamente tienen relación directa con todo esto que estamos viendo en este momento. Por lo menos hay un principio que se llama principio de autonomía de las causales, en virtud del cual cada una de las causales que se pretendan señalar como fundamentos de la demanda de casación necesariamente deben tener una argumentación propia, de manera que no pueden confundirse los planteamientos que se dan entre una causal y otra. Y desde este punto de vista, claramente tenemos que la necesidad de analizar por separado cada una de estas pretensiones da un aspecto de orden jurídico a la pretensión que se está invocando. Por otra parte, tenemos la necesidad de que haya un principio de claridad, el cual establece que al momento de presentarse una demanda, y esto es un término general que se puede dar también cuando ustedes vayan a presentar una demanda común y corriente, no necesariamente de casación, se debe indicar de manera precisa y concisa cuáles son las pretensiones o los fundamentos sobre los cuales ustedes están argumentando en su demanda. Otro aspecto importante es el principio de la identidad, que ya lo habíamos visto, el cual establece que las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo. Es decir, si ustedes censuran o al momento de censurar se dirigen a demostrar una determinada causal, no pueden incurrir con ella en la demostración de otra causal diferente que vaya en contravía con la anterior. Es decir, no pueden entrar a contradecirse. Hay otro aspecto importante que es el principio de inescindibilidad, el cual establece que siempre las decisiones que se dan tienen que analizarse de manera completa, es decir, ustedes no pueden fraccionar, digamos, quebrantar una decisión para atacar solamente un aspecto y no tener en cuenta otros aspectos de la decisión que necesariamente van a tener correlación directa con eso. Desde ese punto de vista, claramente, ustedes deben analizar siempre de forma continua o de forma completa, y eso también sucede con la norma. Hace unos días que tuvimos una clase, recuerdo que hablábamos acerca de la provisión de la lestergia, en el sentido de que cuando ustedes estaban aplicando criterios de analogía, tenían que tomar la norma de forma completa. Y así
esos aspectos nos permiten establecer lo importante que es dentro de la práctica jurídica el principio de inescindibilidad, sentido que ustedes no pueden entrar a fragmentar de manera arbitraria aspectos como las normas o las sentencias, las cuales deben ser analizadas de forma conjunta o completa más bien. Y hay otros principios importantes como es el principio de no contradicción, que enseña que no se puede negar y afirmar a la vez. Es un principio lógico que acabamos de observar, por lo tanto no vamos a ahondar mucho en él, pero básicamente pues las cosas tienen su parte contraria: muerte, vida, día, noche, absolución, condena, hombre, mujer. Entonces, no pueden ustedes hacerlo valer de la misma forma, dentro del mismo contexto, dentro de una misma oración. Hay otro aspecto importante que es el principio de prioridad. Este es fundamental en el sentido de que básicamente se tiene que, al momento de resolver un determinado recurso por parte de un juez, si existen varios aspectos, tiene que de alguna manera resolver primero el que tiene un mayor alcance y después de forma subsidiaria los que tienen un menor alcance. Por ejemplo, si se trata de un aspecto relacionado con una nulidad, él debe resolverla de manera principal antes de referirse a los otros aspectos. ¿Por qué? Porque la nulidad tiene una connotación mayor que puede retrotraer el proceso, y si necesariamente no se hace un análisis de ese aspecto de forma general, necesariamente va a poder suceder que al momento de que haya resuelto aspectos de tipo sustancial, se da cuenta de que hay una nulidad y que finalmente no tenía que resolver ese asunto de tipo sustancial. Por lo tanto, un principio lógico aplicable a la forma de actuar por parte de los jueces. Igual hay un principio, el principio de razón suficiente, que ya lo vimos hace un momento, mediante el cual debe entenderse que básicamente existe Deme un segundo, por favor. Qué pena, que tenía una llamada. Bueno, en cuanto estábamos hablando del principio de la razón suficiente, el cual establece claramente que cada uno de los aspectos o de las pretensiones que ustedes establezcan al momento de una demanda deben ser, desde todo punto de vista, suficientes para poder edificar la conclusión que va a ser el fallo. Desde ese punto de vista, ese fallo estaría edificado por dos aspectos: un aspecto jurídico, que sería la norma, y segundo, unos fundamentos de hecho, que están perfectamente probados. Y se pretende entonces llevar esos fundamentos de hecho a la norma de derecho sustancial. Entonces, básicamente, se tiene que entrar a establecer la veracidad de las afirmaciones que ustedes están haciendo para establecer el fundamento de la decisión, es decir, la conclusión. Sin razón suficiente no es posible, ya que no se podría llegar al conocimiento de lo que se pretende establecer o pedir. Entonces, fíjense que básicamente hay una cantidad de principios que necesariamente hacen parte o tienen relación directa con los principios lógicos, y que necesariamente están correlacionados con cada uno de los aspectos importantes que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de resolver. O un juez al momento de resolver y ustedes al momento de pedir al juez o de hacer una pretensión a través de una demanda. Tienen que tener en cuenta que el juez se puede equivocar, el juez no es falible. Y entonces el juez se puede equivocar de forma directa al momento de aplicar la norma, o de forma indirecta, quiere decir cuando la prueba está como intermediaria entre él y la decisión. Él siempre va a valorar la prueba, pero el error puede venir de un problema que él realice al momento de ejecutar los 3 pasos que habíamos mencionado al inicio de la clase, que son coyunturales para la forma de actuar los jueces, que tiene que ver entonces con la selección, con la interpretación, con la aplicación de la ley sustancial. O también puede ser porque
la valoración de la prueba lleva a la aplicación o la existencia de esos 3 errores. Entonces puede ser una violación directa o una violación indirecta. Y en lo que tiene que ver con errores procedimentales que dan como resultado una nulidad, ustedes tienen que analizar entonces aspectos relacionados con la violación al debido proceso o aspectos relacionados con el derecho o los derechos y garantías que le asisten a los intervinientes dentro del proceso. Y desde ese punto de vista estaríamos frente a un error injudicando si es un error por violación de una norma sustancial o improcedendo si es por violación de una norma de carácter procedimental. Entonces, muchachos, eso era lo que yo les quería comentar. Me hubiese gustado dar esta clase presencial porque yo sé que hubiese habido muchísimos aspectos que hubiesen enriquecido el debate a partir de cada una de las preguntas que ustedes hayan podido hacer. De todas maneras, quedo atento, la clase obviamente no termina acá, quedo atento a cualquier pregunta, cuestionamiento que ustedes quieran hacer. Yo con todo gusto estoy dispuesto para resolvérselos. Se los voy a enviar esta clase para que ustedes a lo largo del día vayan pensando cuáles son los diferentes aspectos que quieren preguntarme y yo con mucho gusto también por el chat se los iré respondiendo. Les mando un fuerte abrazo, muchísimas bendiciones y que tengan un feliz resto de día.